Hola mis queridos y mis queridas Géminis, bienvenidos y bienvenidas a este tu canal Sami Tarot. Vamos a hacer una lectura para parejas, para solteros y para la economía en este día de hoy. Pero también quisiera que comenzáramos pidiendo por todas aquellas personas, pidiendo y decretando, ¿no? Por todas aquellas personas que tienen roto el corazón, decretamos ya mismo que tienen la paz, la tranquilidad, el sosiego y la fuerza para seguir adelante con sus vidas. Hecho está en este instante. Y si quieres que ore por ti por cualquier otro asunto, recuérdamelo o manifiéstalo en los comentarios del video. Yo te respondo con un like y con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti. Los quiero muchísimo, mis queridos Géminis. Le mando un saludo muy especial a mi hermana Normita. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video, actives la campanita y me puedes seguir en mis redes sociales de Facebook e Instagram. De esa manera me apoyas muchísimo, te lo agradezco mucho, mi querido y mi querida Géminis. Vamos a ver qué te dicen para ti en este día de hoy, mi Géminis. Dice: la serenidad es tu fortaleza. Este no es el momento de desfallecer, de flaquear. No es momento de alterarse, es momento de seguir con calma, de tomar con calma las cosas que estés viviendo, porque se viene para ti una transformación, un giro de 180 grados total en tu vida. Muy seguramente algo relacionado con tu trabajo. Vas a tomar esa decisión tan importante de cambiar de trabajo o de diversificar o de comenzar estudios, de avanzar o tal vez de independizarte en tu economía. Es una época muy buena, sí, no te digo que no vaya a ser de trabajo, una época pero que va a tener unos frutos totalmente maravillosos para ti, mi querido y mi querida Géminis. Bueno, vamos a comenzar la lectura para parejas, sacando una cartita de parte de tus ángeles. Habrá castigo y habrá reconciliación, me están diciendo. Esa va a ser como la premisa de esta lectura en este día de hoy. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial y vas a decir: quiero saber qué siente y el nombre de la persona por ti. Bueno, la persona que tu pareja, tu persona especial es alguien que realmente te quiere, que te ama, es una persona muy soñadora. A ratos diría que hasta un poco irrealista, demasiado soñadora. Es una persona que yo podría decir también que tiene un amor a ratos, como medio tóxico, bastante apasionado, bastante apasionada por ti. Es alguien que viene de relaciones bastante fuertes, diría yo. No han sido fieles con esta persona, lo han engañado, la han engañado bastante. Recuerda que esta también podría ser una lectura en espejo y no importa si estás en contacto cero con tu persona especial. Por ahí está ladrando mi perrita Benji, mi preciosa. Bueno, de aquí vamos a preguntar qué espera de ti tu persona especial. Y te dicen que lo que espera de ti es que a ratos no pongas tantos obstáculos, que no le pongas tantos peros a la situación. A ratos cree que tú encuentras un problema para cada solución y quisiera que viera la relación y la vida de una manera más positiva. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Que a ratos como que prometes mucho o como que planeas demasiado y no se cumplen. Entonces, el consejo es planear, ir ejecutando y realizar. Y cuando termines eso ya planeas algo diferente, ¿listo? O claro que a veces hay que hacer varios proyectos al mismo tiempo, ¿no? A veces no nos podemos dedicar solamente a una cosa en la vida, pero sí tratar de avanzar en todo. No te estanques, porque el estancarte en cualquier cosa, si sea mínima, estanca tu energía en general. Bueno, vamos a ver, a preguntar ahora sí qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, por aquí cayó esta cartita, nada es porque sí. Listo. Vamos a ver qué nos dicen las cartas acerca del futuro. Bueno, bien, acerca del futuro de ustedes dos.
Mira, en cuestión de la relación, bien, muy, muy bien. Van a comenzar una época bonita, una época buena, firme, como te digo, bastante apasionamiento, estar el uno con el otro, que las cosas funcionen muy, muy bien, como una armonía, un bienestar en el hogar, viene prosperidad para ustedes dos como pareja, como relación. Mira, lo que sí es que hay algo bastante particular. Tal vez tú o tu persona especial son personas bastante depresivas o que tienden a ser muy codependientes el uno con el otro. Eso no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad buscar solución acerca de eso para tener relaciones más sanas, más placenteras, porque imagínate, eh, me imagino que debe ser bastante complicado tener una relación y siempre estar pensando, ¿será que me va a dejar? ¿Será que tiene otro? ¿Será que tiene otra? ¿No? Entonces, generalmente eso se trata de heridas de tu niño, tu niña interior, que hay que sanarlas. Se puede, listo, hay que sanarlas. Todas esas cuestiones se sanan, tal vez con alguna terapia, una terapia psicológica, tal vez con Reiki, con ese tipo de cosas alternativas también te pueden ayudar, y buscando un buen profesional para que lo haga. Bueno, tus guías espirituales te dicen tu serenidad es tu fortaleza. Precisamente lo que te estoy diciendo ya, a veces hay que tomar las cosas con calma. mm, lo más posible definitivamente para poder tener buenas relaciones, no solamente en el amor, en el trabajo, en el estudio, en todas partes. Precisamente ese angelito te dice que cuiden su equilibrio mental. Es momento de ya no, como te digo, no esperar más tiempo para sanar eso, para ponerle una, como te digo, un límite a esta situación que tal vez tu persona especial o los dos estén viviendo, de psicodependencia, de tener relaciones en las cuales hay mucho miedo al abandono. Todo eso se puede solucionar, te repito que no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad buscar solución al respecto. Bueno, yo sé que tú puedes y ustedes logran avanzar, que logran crecer, porque son personas maravillosas que se quieren, que se aman y que también pueden no solamente estar juntas para cuestiones de pareja física, sino también para sanar, para avanzar, para crecer juntos. Bueno, ese es el objetivo de una relación, de una pareja, poder crecer juntos. Y eso que ustedes lo pueden hacer. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están en una relación. Ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas. Te dicen, no te culpes, rectifica. Wow, es algo muy, muy claro lo que te están diciendo. Después de la leche derramada ya no vale Santa Lucía. Lo único que queda por hacer es rectificar lo que se pueda rectificar y avanzar y seguir adelante sin volver a cometer los mismos errores. Bueno, vamos a ver qué te dicen las cartitas en este instante para ti, mi querido y mi querida Géminis. Ten mucho cuidado con por dónde caminas, por dónde pisas, cómo conduces, no dejándote llevar por tal vez los sentimientos o la premura o el impulso de algo negativo que te pueda estar sucediendo en determinado momento. Tienes que cuidar más tu salud física, checarte, ir al médico, para que no vayas a tal vez dejar pasar mucho tiempo teniendo ciertos síntomas sin curarte, sin prestarle atención, ¿no? A veces son cosas pequeñitas que se pueden estar convirtiendo en cosas mucho, mucho más grandes. Si has perdido algo, ya sea físico, económico, espiritual, moral, lo vas a encontrar. Todo aquello que hayas perdido lo vas a encontrar y llega la justicia para ti en ese aspecto. Bueno, no te culpes más, rectifica lo que tengas que rectificar, mi querido y mi querida Géminis. Bueno, ahora por último vamos a preguntar acerca de tu economía. ¿Qué te dicen los ángeles en esta ocasión? Que busques un trabajo liberador. ¿Qué más te puedo decir? No te digo que salgas corriendo el trabajo donde estés porque tal vez es tu medio de sustento, pero que sí busques esa alternativa, que no te olvides de ese sueño de niño, de niña, de joven que tú tuviste,
por hacer, para realizar. Y si dices, no, es que ya no lo puedo hacer, lo que más se acerque, lo que más esté cerca de ese sueño que tú siempre has tenido. Bueno, vamos a ver qué más te dice acerca del dinero. Mira, no es momento de cambiar de trabajo, no es momento ¿cómo te digo? De dejar las cosas sin terminar, el momento de seguir donde estás, pero sin olvidar lo que siempre ha sido tu sueño, ¿no? Mira, eh, las decisiones que tú tomes en este momento van a ser fundamentales para tu futuro, así que no las tomes a la ligera, tómalas más bien con calma y con hechos reales. Que no que dame $1000 y que mañana te doy $1,000,000, que esa es la inversión de tu vida. No, ese tipo de inversiones no, y ese tipo de negocios no, que sea algo legal, que sea algo bueno, que sea algo en lo cual realmente tú vayas a ganar. Bueno, también me están diciendo que en lo que hagas tú seas justo, que seas leal, y que siempre te vayas por la cuestión legal, ¿no? Por la justicia, por la honorabilidad, sin ir a perjudicar a nadie, ni irte a perjudicar a ti, mi querido y mi querida Géminis. Esa ha sido la lectura para ti en este día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.